Muy bien, hermanos, vamos a continuar en esta noche con esta serie, con este estudio de el marrano coche. Ya casi vamos a terminar. Falta ya poquito. Vamos a mirar una palabra que está en Isaías capítulo 55. Isaías 55 dice: a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Los rabinos preguntan: ¿cuál es la intención de Isaías, el profeta, en este texto? El verdadero significado del verso se refiere al agua viviente. A todos los sedientos vengan a las aguas, que revivirá a quien la beba, como lo dice también en Amós 8:11. Son dos textos, Isaías 55:1 y Amós 8:11, que dice: he aquí, vienen días, dice Yahweh Elohim, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. O sea, en el primer texto de Isaías está hablando está tirando pólvora. ¿Quién sabe a son de qué? Bueno, el primer texto está hablando de agua. A los sedientos vengan a las aguas. Y el segundo texto dice: enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. La Guemará habla acerca de las aguas eternas. La letra Mem se compara con la letra Yod, y la letra Yod representa la manifestación de Yahweh en el mundo como la luz eterna. Amén. La luz. Acuerda que Jesús dijo: yo soy la luz. Ahora, es claro que la letra Mem, que está relacionada con los Maim, las aguas, está relacionada con el Mesías. Ahora, cuando vemos a Yeshua en el último y gran día de la fiesta, o sea, la fiesta de Sukkot, que él estaba, el texto comienza diciendo: y en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que creyere en mí conforme a las escrituras, en su interior correrán ríos de aguas vivas. Ahí está hablando del Ruach HaKodesh que los creyentes habían de tener, de recibir y de sentir. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de las 8 velas de Hanukkah, las 8 velas de Hanukkah, no las 7 de la menorá, sino de Hanukkah, se está hablando de las 8 lenguas de la belleza. ¿Cómo explica que a los 8 días representa los 8 nombres del Mesías? Peleo es, el Gibor, Javidal, Sar Shalom, son 4 pares. Peleo es, el Gibor, Avi-Ad y Sar Shalom, príncipe de paz, que eso es lo que está en Isaías 9:5. Son 4 pares. Hay quienes dicen que solo Sar Shalom es el nombre del Mesías.
Pero también todos estos son nombres que son títulos. Peleyo es, o sea, numerado, el maravilloso. ¿Ok? Acuérdese que esta palabra Pelé quiere decir beautiful, o sea, maravilloso, alguien que es maravilloso. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, cuando se habla de la palabra Sar Shalom, o sea, príncipe de la paz o príncipe de paz, que es Sar Shalom. A mí este nombre me suena mucho porque allá en Miami, ahí yo estudié en esa sinagoga, una sinagoga que se llama Sar Shalom, o sea, príncipe de paz. Me suena mucho ese nombre. Ok, cuando hablamos de un príncipe de paz, quiere decir que está hablando de alguien que trae la paz. Por eso es que Yeshua, hermanos, él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque la paz la paz del mundo está basada en qué tengo, en estar bien, en tener un buen trabajo, en tener una estabilidad económica, en fin, en cosas materiales. Pero eso es una paz efímera. La paz que ofrece Yeshua o que trae Yeshua es una paz que está por sobre encima de cualquier lineamiento humano, está por sobre cualquier pensamiento, forma de vivir que haya en el ser humano. Una persona, por ejemplo, Saulo y Pedro, cuando ellos estaban en la cárcel, atados al cepo, o sea, encadenados a la tierra con cadenas, ellos estaban cantando, estaban contentos. O sea, el cuerpo estaba triste porque estaban encarcelados y encadenados, pero el espíritu, el Ruach, tenía shalom. Entonces, cuando hablamos de esa paz, hermanos, esa es una paz que todos debemos de alcanzar, que yo sé que es complicado, es difícil, porque cuando una persona tiene el cuerpo enfermo, tiene un dolor bien fuerte en su organismo, en su vida, ¿ok? Esa persona, pues lógicamente, aparentemente no va a tener paz porque tiene esa dolencia, tiene ese dolor. Cuando alguien tiene alguna situación problemática, como las puede tener cualquier persona o usted en este momento, usted puede decir, no, yo no hallo paz, no tengo paz. Entonces, nosotros tenemos que sobrepasar. Pablo dice, esta es la fe que sobrepasa todo entendimiento. El shalom que nosotros debemos de albergar en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser, es un shalom que no está predeterminado ni está determinado de acuerdo a las circunstancias buenas que nosotros tengamos. No. Es un shalom que sale prácticamente de la conciencia. De la conciencia. Estos días estaba mirando el caso de Job. Job, un hombre importante, famoso, rico, un hacendado, no le faltaba nada, tenía todo lo que un ser humano puede anhelar. Lo tenía todo. Pero de un momento a otro lo perdió todo también. Solamente quedó un cuerpo destrozado por una enfermedad terrible. Había perdido los hijos, sus bienes, todo lo que tenía lo perdió y perdió la salud también. Mas, sin embargo, allá en el interior del corazón de Job había un gozo, había un shalom, que ese shalom no estaba atado a estar bien. No, no estaba atado a estar bien, sino que era un shalom que se adquiere, que se consigue cuando uno tiene una relación muy cercana con el Eterno.
Por eso Pablo habla y dice que esto es algo que sobrepasa todo entendimiento humano. Porque el ser humano tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene sus motivos, tiene unas líneas que trazó el ser humano usando la lógica y la razón humanas. Pero cuando hablamos de la fe, cuando hablamos de Yeshua, cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de un elemento que sobrepasa cualquier entendimiento humano, sobrepasa cualquier riqueza, sobrepasa cualquier bien humano, sobrepasa cualquier entendimiento, sobrepasa cualquier circunstancia, sobrepasa cualquier situación, sobrepasa la mente humana. Por eso es que Pablo decía que el evangelio, o sea, la buena nueva, es una locura. Y de verdad que es una locura. Porque cuando una persona está en Mashiach, está en Yeshua, esa persona habla para la mente que no entiende, habla de forma anormal. Porque ¿cómo es posible que un hombre como Pablo, condenado a muerte, en una cárcel, en una prisión, habiendo sido golpeado de cuando en cuando, y que le esté diciendo desde una situación de esas, escribiéndole a los creyentes que están libres en su casa, todo tranquilo, le está diciendo, alegraos, gócense, alegraos en el Señor, alégrense, estén contentos. Imagine usted de quién sale esa palabra. Ahora, una de las cosas, hermanos, que uno piensa y uno vive también, y usted lo ha vivido, muchas veces lo hemos vivido nosotros, es de que, por ejemplo, Pablo, usted, mi persona, en algún momento tuvimos el don de sanidad, un ejemplo, tuvimos el don de sanidad, que mucha gente fue sanada por nuestras oraciones. Mas, sin embargo, nosotros mismos estamos sobrellevando alguna enfermedad, alguna dolencia, y no somos capaces de sanarnos a nosotros mismos. Entonces, alguien que ve eso, que sabe eso de uno, se extrañará y dirá, bueno, esta persona que ha orado por una enfermedad terribles, cosas serias, y esa enfermedad que no es nada del otro mundo y no es capaz con ella. No es capaz. Entonces, eso es algo que la gente no entiende. De pronto usted y yo sí entendemos qué es lo que está pasando, pero hay mucha gente que no entiende eso porque eso es anormal. Este camino es un camino de anormalidades, que solamente a través de la sabiduría del Eterno es que podemos entender por qué pasan las cosas y por qué estas cosas son así. Amén. La hermana Niurka puso un texto, vamos a mirarlo. Juan 14:27. Yohanan 14:27. Dice, paz os dejo, paz os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Ok, o sea, no se turben, ni se acobarde. Bueno, yo quisiera insistir un poco, hermanos, en esto de estar en paz, de estar contento, cuando no hay motivos aparentemente o humanamente para estar contentos. ¿Ok? ¿Cómo lograr eso? Porque nosotros tenemos, usted tiene que lograrlo. Todos tenemos que lograrlo. Porque es que ahí es donde está el verdadero sentido de la paz. Si usted piensa que porque usted tiene ya su casita propia, no la está pagando, ya la pagó, tiene un buen retiro o tiene un buen trabajo, tiene una buena posición económica, está aparentemente aliviado, sus hijos están bien,
y usted dice, no, yo estoy en shalom, yo estoy bien, esta es la paz que el Señor da. Eso no es la paz que el Señor da. O sea, así no es, esa no es la paz. Ok, empecemos por ahí, poniendo los pies en la tierra. Ok, esa no es la verdadera paz. Esa es una paz temporal, pasajera, pero eso no es la paz genuina. La paz genuina la encontramos es cuando realmente tenemos una experiencia, tenemos una relación muy íntima, muy fuerte con Yeshua, con el Eterno. Y cuando hemos entendido la palabra, cuando hemos entendido la palabra. Porque es que uno de los errores que se ha cometido en el cristianismo es precisamente ese, que usted ve muchos hermanos testificando en las iglesias los domingos o en otros servicios, testificando alguna bendición, perdón, alguna bendición, testificando que pudo conseguir su casa, que el esposo o la esposa consiguió un buen trabajo, que consiguió su carrito, que va a lograr viajar a determinado lugar. Y la gente testifica de esas cosas y a eso lo llaman bendición. Y a eso lo llaman bendición. Pero hermanos, eso no, esos son logros humanos. Lógicamente que el Eterno ha intervenido en todas esas cosas porque el querer como el hacer es por la voluntad de Él. Pero eso no es realmente lo que el Eterno quiere quiere que nosotros estemos. Él no quiere que nosotros estemos tanto ahí. Él quiere que nosotros estemos en algo más profundo, que no tenga que ver con estar bien. Esa palabrita, entre comillas, estar bien. No, que no tenga que ver con eso. ¿Ok? Y esa es la paz que menciona ese texto que acabamos de leer. Paz os dejo, paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Tener calma en medio de la tormenta. Tener calma en medio del dolor. Tener calma en medio del abandono. Tener calma en medio de la traición. Tener calma en medio de la persecución. Tener calma en medio de la tragedia. Que usted me va a decir, hermano, eso es complicado, eso es difícil, eso no es fácil. Una cosa es decirlo y otra cosa es estar ahí en los zapatos del dolor, del abandono, de la traición, de lo que sea. Pero ¿cómo se logra, hermanos? ¿Cómo logramos ese shalom? Primero se logra, como dijimos hace un momento, con una buena relación con el Eterno. Y segundo, entendiendo al Eterno. Y para nosotros entender al Eterno hay que ir a la palabra, a la Tanakh, a la Torá. Ahí es donde lo vamos a entender. Cuando usted entienda por qué pasan las cosas, para qué pasan las cosas, cómo funcionan las cosas del Eterno. Cuando usted entienda ese texto que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Yahweh. Cuando usted entienda eso y muchas otras cosas, detallitos pequeños de parte del Eterno, cuando usted los entienda, es que usted va a empezar a vivir y a hacer lo que el Eterno quiere que seamos. ¿Ok? O sea, cuando uno examina psicológicamente, porque es que hoy en día ya se pueden hacer estudios psicológicos
de los personajes bíblicos. ¿Por qué ellos reaccionaban de esa manera? ¿Por qué ellos hacían las cosas como las hacían? ¿Por qué las creían como las creían? O sea, un estudio psicológico de Pablo, de Moche, de Abraham, de Jacob, personajes netamente humanos, personajes con sus errores, con sus aciertos, pero que lo que nos maravilla de ellos fue esa relación que ellos tenían con el Eterno tan segura, tan sólida, que a pesar de que cometían errores, porque es que uno piensa que una persona mientras más conozca al Eterno, menos errores comete. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos y nosotros no podemos pensar en esos términos. ¿Ok? O sea, mientras más usted conozca al Eterno, puede de pronto cometer más errores. Y usted dice, ¿pero cómo? Si mientras uno más conoce al Eterno, menos errores comete. Esa es un concepto humano filosófico acerca de la fe. Pero cuando uno examina, hermanos, el apego de una persona, el impulso que lleva a una persona a creer y a hacer, basado en esa creencia, en esa fe, esa entrega total, ese esfuerzo, ese carisma, todas esas cosas que envuelven a una persona de fe, hermanos, hay que mirar la raíz de eso, cómo comenzó, cómo llegamos allá, cómo llegamos a ese punto. Usted sabe lo que es semejante tragedia que le pasó a Job, y como si eso fuera poco todo lo que le pasó, perdió sus haciendas, su ganado, su casa, todo se quemó, mataron sus hijos, se quedó solo. Y luego le cayó una enfermedad terrible, como una sarna en la piel, como una culebrilla en la piel. Y solamente le quedó la esposa. ¿Y qué le dijo a la esposa? Viendo semejante situación, maldice a Dios y muérete. O sea, hasta aquí llegamos. Entonces solamente le queda maldecir a Dios por tanta tragedia y morirse. ¿Qué le dijo Job? Como mujer fatua has hablado. He de recibir el bien de parte del cielo y el mal no lo recibiré. Sea el nombre de Yahweh bendito. Él bendijo el nombre del Eterno con semejante situación encima. O sea, el hombre tenía muy claro, ojo con lo que voy a decir, había separado claramente lo que son las cosas humanas de lo que es la relación y las convicciones con el Eterno, la fe. Él la había separado. ¿Cómo se logra hacer eso, hermanos? Eso se logra hacer y se puede y podemos llegar allá. Pero necesitamos primero poner los pies sobre la tierra, dejar ciertos lineamientos doctrinales que son nocivos y desarrollar y afianzar una fe inquebrantable que sobrepase cualquier situación, cualquier circunstancia que usted tenga, usted tiene que superarla. No solucionar el problema. Usted puede tener muchos problemas y usted puede orar y orar y nunca se van a solucionar esos problemas, pero usted sigue creyendo. Usted sigue creyendo. Yo recuerdo un pastor, predicador que fue sanado de parálisis, era inválido o cuadraplégico, solamente podía mover la cabeza. Y él fue sanado milagrosamente por el Señor. Luego él se volvió predicador. Y él a veces, él oraba por personas y a veces esas personas no quedaban sanas, no se sanaban. Entonces él decía,
aunque el Señor no sane, yo sigo creyendo que Él sana. ¿Ok? Porque es que la persona que coge mucho impulso, es muy emocional, pierde el año rápidamente. ¿Por qué? Porque cuando pierde el impulso, cuando no ve el resultado de sus propias emociones, que lo confunde con la fe, entonces la persona se va para atrás, se patrasea, ya no cree más, ya no tiene ese mismo ánimo. ¿Por qué? Porque está complementando la fe con las emociones. Hay que usar la razón. Yo creo que el Señor sana, pero si Él no me sana, aunque yo le haya pedido un ayuno en oración y como le haya pedido y haya pedido oración a mucha gente, hermanos, yo de todas maneras sigo creyendo que Él sana. Hermanos, tenemos que llegar ahí, a ese punto, a esa forma de fe, que para mucha gente es una locura. Es una locura. Pero es que así funcionan las cosas del Eterno. Así funcionan las cosas del Eterno. ¿De qué acusaban a Pablo? Pablo tenía un problema en el ojo. Estaba lleno de cicatrices en el cuerpo, en el rostro. Y el Eterno le puso un aguijón, una enfermedad en el ojo, que lo asolaba, lo molestaba de cada rato. ¿Y quién fue Pablo? ¿Acaso la mera sombra de Pablo que se posaba sobre un enfermo, ese enfermo no quedaba sano? Era sanado. Y a veces Pablo no tenía necesidad de ir a orar por alguien, sino que con un trapo o algo que él hubiera tocado, iban y con ese mismo trapo tocaban al enfermo y quedaba sano. O sea, un don de sanidad muy desarrollado, muy extremo. Mas, sin embargo, él mismo dice, yo le pido al Eterno, sáname, quítame este dolor, quítame esto. ¿Qué le decía al Eterno? Bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y la gente afuera burlándose, los que no entienden, burlándose. Vea esto. Levanta muerto, levanta paralítico, levanta cojos, endereza torcidos y tiene esa bobadita en el ojo que lo molesta mucho, sí, y no es capaz de sanar eso. ¿Ah? Tenaz, hermanos. O sea, las cosas del Eterno son humanamente complicadas que solamente se pueden discernir espiritualmente. Amén. Entonces, si usted tiene una petición, si usted tiene una situación y usted ora y ora y ora y espera y sigue orando y espera y sigue orando y nada de nada, siga creyendo. No quiere decir que a usted le falta orar más intensamente o hay que ponerse en determinada posición o orar más duro o orar más despacio o más pasito. No, eso no tiene nada que ver. Son simplemente, hermanos, cosas que hoy en día no la entendemos porque el mundo espiritual no lo conocemos completamente y que solamente el Eterno sabe el por qué. ¿Por qué no? Y usted pregunta, ¿y por qué a otros sí? Bueno, el Eterno es el que conoce los corazones. Amén. Bases en eso. El Eterno es el que conoce los corazones. Y eso está explícito desde el principio. El Eterno rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel. No porque la ofrenda de Caín fuera mala, era buena. Era buena. Pero ¿qué fue lo que el Eterno miró entonces? El corazón. Miró el corazón. ¿Qué vio el Eterno en David? Miró el corazón de David. No, vea, es que él es buen músico, el hombre es compositor. No importa que sea compositor y que toque bien. El Eterno miró el corazón. Por eso usted o todos nosotros, hermanos, en cierto modo,
Y en ciertas cosas tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas. Porque a veces nuestra forma de pensar determina nuestra actitud. Si a veces tiene actitudes malas, usted puede ser envidioso, envidiosa. Aunque por fuera usted se vea humilde, pero usted por dentro de pronto puede ser envidioso. Usted puede ser vengativo. Usted puede ser falto de fe. Usted habla palabras de fe, pero por dentro usted le falta mucha fe. Tiene muchas dudas. Entonces, dejemos a un lado las apariencias y el qué dirán y la impresión que queremos causar en las personas. Dejemos a un lado eso. Despojémonos de esas vestiduras, de esas coberturas que delante del Eterno no nos sirven para nada, y cambiemos de actitud. Para poder cambiar de actitud, tenemos que cambiar de nuestra forma de pensar y la forma de ver las cosas. Amén. Cuando nosotros empezamos por ahí, hermanos, podemos tener shalom, paz. ¿Ok? Pero no mida su paz ni hable de que usted está en shalom, que porque tiene buen trabajo, tiene salud, tiene su casita, tiene su carro, tiene su moto, está bien. No, todo el mundo te quiere. No base sus palabras de paz ahí en esas cosas. Porque el día que una o dos cosas de esas desaparezcan, se viren, se vuelvan en contra tuya, entonces ya vas a decir de que ya no tengo shalom. Y el shalom no podemos, hermanos, determinarlo bajo esos tipos de circunstancias. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Vamos a mirar aquí una pista acerca del Mayim, de las aguas, de Yeshua como agua de vida. Hay un texto que está en Nehemías capítulo 2, verso 13, que en este versículo hay un fenómeno anormal en cuanto a redacción. Mire cómo dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. ¿Cuál es el detalle? Bueno, esto es una cosa que tiene que ver con el hebreo, ni siquiera con su Biblia ahí que la tiene usted en español o en inglés, el texto hebreo. El texto hebreo, en la palabra donde dice derribados, o sea, los muros de Jerusalén que estaban derribados. Hamefarepsim. Sucede que la palabra acá termina en mem-sofit, o sea, M final. Pero ahí en el texto hebreo no pusieron la M final, que eso cualquiera pudiera decir que es un error de ortografía, porque está la M normal, que no se puede poner ahí cuando está al final de una palabra. Debe de ir una mem-sofit, pero está una M normal y eso no es normal. Y no es un error de los masoretas, del copista, no, sino que se puso así para darnos a entender de que ahí está haciendo referencia a una profecía. ¿Dónde está la profecía? Esa profecía que dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas
y lo edificaré como en el tiempo pasado. Como lo dice Nehemías, la Sucá o el tabernáculo de David será cerrado por el Mesías mismo. Primero por su aparición física en el mundo y después por su final aparición celestial. Por eso este texto de Nehemías tiene una mem abierta, la cual será revelada. Entonces la mem cerrada se abrirá desde el cielo. Por eso dice Isaías 9:5 y luego Nehemías 2:13. Hay dos fenómenos. El de Nehemías 2:13, hay una mem abierta que no debe de ir ahí, o no debe de ir así, debe de ir cerrada. Debe de ser una mem sofí. Y en Isaías 9:5, en medio de la palabra que debe de ir una mem abierta va una mem cerrada. O sea, al contrario. Cualquier despistado puede coger un lapicero y decir, no, hay que corregir esto quedó mal escrito ahí. Pero no, esto encierra, hermanos, cosas proféticas, eventos proféticos. ¿Cuál es el evento profético? Que la profecía de Nehemías dice que salió por la noche a observar hacia el valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observó los muros de Jerusalén que estaban derribados. Luego de ahí, en otra parte, a través de otro profeta, el Eterno profetiza y dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en los tiempos pasados. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto, hermanos? Que el Mesías tendría que caminar sobre la tierra en forma humana, como el llamado Porés, que sellará las aperturas de la muralla. O sea, el texto de Nehemías está hablando de destrucción. El tabernáculo está caído. El templo está destruido. No hay tabernáculo. Por eso decíamos el sábado o el viernes. Por eso el judaísmo ortodoxo viste de negro, de luto. Y las mujeres ortodoxas usan pelucas para cubrirse en el cabello. Y por eso todos visten de negro. ¿Por qué? Porque ellos no tienen templo. Están de luto por la destrucción del templo. Entonces yo le decía a los hermanos, o a ustedes, nosotros tenemos hoy en día al Mesías, a Yeshua. Y el templo ya fue restaurado. O sea, esta profecía, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, ya se está cumpliendo. La congregación es el nuevo templo, es la nueva fortaleza, templos vivos, piedras vivas. Por eso es que Yeshua tenía que venir en forma literal, no espiritual, porque Yeshua no era un espíritu, era un hombre normal, común y corriente como nosotros, con la diferencia de que por sus venas corría una sangre un poco muy diferente a la nuestra, y dentro de ese cuerpo estaba el Ruach, estaba el Eterno, como dice Pablo, y Yahweh estaba en Mashiach reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, por eso es importante tener en cuenta este detalle. Y en sí, ¿qué es la reconstrucción del tabernáculo caído? Por eso es que más atrás estuvimos viendo sobre el Porés. O sea, los Pérez, el Porés. El que se mete por entre el muro, por entre la peña, que está apuntando también a la serpiente. O sea,
la serpiente que el Eterno mandó a Moche que levantara en el desierto para que cuando alguien fuera mordido y lograra mirar la serpiente de bronce, no muriera por la ponzoña, por el veneno de la mordedura. Todos sabemos que esa serpiente tipificaba al Mesías. Entonces mucha gente con razón dicen, bueno, ¿cómo el Eterno manda a Moche a quebrantar la misma Torá? ¿En qué sentido quebrantar la misma Torá? Porque el Eterno dijo muy claro, no te harás imagen de nada lo que hay arriba, ni lo que hay abajo, ni lo que hay debajo de la tierra. Y se usó la imagen de una serpiente para librar a personas, no para salvarlas, sino para librarlas de la picadura, de la mordedura de una serpiente ponzoñosa. Pero nosotros sabemos de que eso estaba enviándonos un mensaje. O sea, ¿qué es lo que yo he visto a través de todo este estudio y en otros estudios? De que el Eterno de muchas maneras y de muchas formas nos reveló lo que primero, lo que está pasando, lo que va a pasar, el futuro. Nos reveló de muchas maneras de qué forma es que él iba a salvar a la raza humana caída de nuevo. Como dice Pablo, el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, hablando del Mesías. Eso está en 1 Corintios capítulo 15. ¿Ok? Bendito su nombre. Muy bien. Vamos a entrar ahora, hermanos, a la recta final. Una propuesta de la reconciliación entre el marrano kosher y el judaísmo tradicional. Vamos a mirar en Daniel 7. El texto o el capítulo de Daniel 7 parece que hablara de una casa que está dividida contra sí misma. La respuesta a este enigma es que el autor del libro de Daniel, quien tenía la visión misma de Daniel delante de él, quería suprimir el testimonio antiguo de un Elohim más que singular, haciendo uso de alegoría. En este sentido, la controversia teológica que creemos que existe entre judíos y mesiánicos era ya una controversia judía interna mucho antes de Yeshua. Estamos conscientes, hermanos, de que este problema es complejo. Porque hay muchos judíos dentro del judaísmo normativo que se opondrán a estos conceptos, a estos textos. Sin embargo, podemos decir sin dudar que el solo hecho de tener fe en un Mesías divino, cuyo nombre es Yeshua, eso no es herejía, como lo toma el judaísmo ortodoxo. Porque el judaísmo ortodoxo presenta a un Mesías humano. Y asimismo, o sea, el judaísmo no, los testigos de Jehová, o sea, es bueno mencionar a los testigos de Jehová porque los testigos de Jehová argumentan mucho esta posición y la apoyan y la respaldan. Ellos lo hacen por el apego
y por la forma doctrinal que ellos adoptaron. ¿De qué estamos hablando? No sé si alguno de ustedes fue testigo de Jehová o ha estudiado a fondo la doctrina de los testigos de Jehová, porque uno tiene que estudiar todo. O sea, para uno enseñar, en este caso el mío, uno tiene que estudiar de todo, hermanos. Yo aquí tengo libros también de los testigos de Jehová donde ellos explican por qué creen como creen, por qué lo hacen y cuáles son su argumentación, etcétera, etcétera. Entonces, el judaísmo no por Torá. Yo creo que usted me entienda y empecemos a pensar, o sea, como dice Pablo, un Señor, una fe, un bautismo, un tevilá. Empecemos a tener la misma forma de pensamiento. Hay algunos temas donde solamente se puede afirmar una sola cosa. O sea, no hay forma de negociar ni de argumentar, no. Por ejemplo, el Shabbat y ya, punto. Ahí no hay nada que discutir. Pero hay otras alajá, hay otros mandamientos que sí se pueden discutir. Y se pueden presentarle algunas variantes. Normal. De ahí donde salen las alajot, la alajá. Pero hay otras cosas, hermanos, que no tienen discusión, ni argumentación, nada de nada. Entonces, ¿qué pasa? El judaísmo ortodoxo creó una teología. Mire cuál es el problema. Ellos crearon una teología, una forma de pensamiento respecto al Mesías y respecto a otros temas, pero ocupémonos en este caso del Mesías. Ellos crearon una forma de pensamiento. Esa forma de pensamiento lo crearon ellos para tratar de rebatir y contradecir al mesianismo, a los que ellos llaman los cristianos. Los cristianos. O sea, ellos en su desespero por defender su creencia, crearon unos pensamientos teológicos, doctrinales, que no están muy apegados a la misma Torá. No están apegados a la Torá. Ellos lo hicieron en un desespero, porque el cristianismo, lógicamente, cuando hablamos de cristianismo a nivel general, estamos hablando del catolicismo, estamos hablando del protestantismo, y ahora también se puede hablar del mesianismo, que somos nosotros. Nosotros somos mesiánicos de Torá. El católico y el evangélico protestante es mesiánico católico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros del catolicismo y del protestantismo? De que el protestantismo sea el pueblo evangélico y el catolicismo se apartó de la Torá. Nosotros no nos apartamos de la Torá, porque reconocemos y sabemos que el mismo Yeshua es la Torá. ¿Y cómo vamos a partir a Yeshua en dos y decir, bueno, Yeshua sin Torá? Que eso es lo que tiene el catolicismo y el cristianismo evangélico. Tienen un Jesús, un Mesías sin Torá. Sin Torá. O sea, le quitaron a Yeshua su judeidad, su herencia judía, sus costumbres, y lo volvieron un occidental, un americano, un europeo. Hola, a ver. Pero nosotros tenemos a un Yeshua judío
primeramente, de Torá, porque Yeshua nunca dejó la Torá, nunca dejó de guardar mandamientos, porque él mismo lo dijo, yo no vine a abrogar, sino a cumplir. Entonces, hermanos, el judaísmo creó esa teología, ese tipo de teología para combatir al mesianismo y al cristianismo. Pero es una teología que no se apega a la Torá. Entonces, por eso ellos crearon el pensamiento de que el Mesías no podía ser divino, teniendo toda la abundancia textual que hemos exhibido aquí en este estudio del marrano Kocher, que prueba que el Mesías tiene, no es que debe, o es, tiene que ser divino para poder cumplir algunos requisitos, como ya hemos leído en muchos textos. El Mesías tiene que ser divino. Entonces, ellos teniendo los textos, el idioma original, y crearon esa teología que alejó a la gente, a su misma gente, los alejó de conocer a Yeshua como el Mesías. Bueno, ¿qué fue lo que hizo la Watchtower? O sea, los testigos de Jehová. Ellos también sostienen que Jehová es uno y que el Mesías es un malaj, es un ángel, no es humano. Pero también ellos lo humanizan, o sea, lo despojan de cualquier cosa divina y lo convierten en un ángel de menor categoría. Entonces yo pregunto, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Los ángeles tienen un carácter divino o no tienen un carácter divino? A ver, alguien que me responda algo. Alguien que prenda el micrófono y diga, bueno, yo pienso esto y esto y esto. ¿Los ángeles son divinos o no son divinos? A ver, alguien que Yo, diga, pastor. Hermana Jennifer. Perdón. Tienen una divinidad porque en el Sidur de Shabbat dice malajines de paz, malajines del Altísimo, malajines del Supremo Rey de Reyes. Bendito sea. Entonces, pero usted siempre nos ha dicho que los ángeles tienen una misión. Sí, tienen divinidad que el Eterno les da, pero le están dando la gloria y la honra a nuestro eterno Dios. Pero en sí son misioneros porque cumplen una sola misión. Eso es lo que aportó More. Ok, Pastor, yo pienso que los ángeles no son divinos. Yo pienso que la divinidad solamente estriba en el Eterno. No hay otra cosa divina que sea el Eterno. Obviamente, Yeshua HaMashiach, que es el mismo Eterno, Yahweh es Yeshua, Yeshua es Yahweh, sin separarlos. El Eterno, hablando de la unidad perfecta, el Eterno, que no hay más nada, el único que tiene un carácter divino es el Eterno. No hay más divinidad. Los ángeles no son divinos, son mensajeros. Y nosotros, aunque estemos buscando la santidad y todo lo que, y el ruaj que nosotros tenemos dentro de nosotros, que es divino, el ruaj que viene hacia nosotros, eso no nos hace divinos. Eso nos hace estar en comunión con el Eterno, porque el Ruach HaKodesh nos ayuda. Pero, y los malajim, bueno, nos ayudan, pedimos malajim que nos escolten, que traen mensajes para nosotros de parte del Eterno, de parte de la parte divina. Pero el único divino es el Eterno, sin separación. No hay otra. El único divino es Yahweh, Baruch Hashem. Amén. A ver, ¿quién más quiere aportar algo?
está contundente los dos midrases, porque esos son midrases. El midras de la hermana Jennifer y el midras de la hermana Grace. A ver, ¿quién más quiere decir algo? Mana Niurka. Sí, yo creo que los ángeles son figuras ministeriales, hacen un cometido, están hechos para algo específico, cumplen con eso y nada más. Y de acuerdo estoy también en que fueron hechos o son hechos por el Eterno, que es divino, pero en sí divinos ellos no son, no tienen divinidad. Creo ese midrash también. Amén. Muy bien. Gracias, hermana Niurka. ¿Alguien más? Está haciendo mucha falta el hermano Dagoberto. Lo extrañamos mucho. Bueno, muy bien. Yo, antes de dar la respuesta correcta, yo quiero felicitar a los hermanos. Pues a los hermanos que hablaron, la hermana Niurka, la hermana Grace, la hermana Jennifer. O sea, uno se da cuenta del nivel del aprendizaje es a través de un examen. De hacer un examen, un test a todos. Pero yo a veces por los comentarios que ustedes hacen, a veces cuando yo les doy la oportunidad que ustedes comentan y dicen y todo eso, es que yo me doy cuenta del nivel de entendimiento y aprendizaje que han tenido a través de todas estas clases. La palabra divinidad. Vamos a empezar con esa premisa. La expresión divinidad solamente está dirigida al Eterno. Por eso Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Y en otra parte habla acerca de la divinidad, porque es que la palabra misma lo dice, divino. La palabra, esa expresión solamente está dirigida, como comúnmente la gente dice, a Dios. Nosotros decimos al Eterno, a Hashem, porque Él es desde Él emanan todas las cosas y eso es lo que lo hace divino. Ahora, cuando hablamos de los ángeles, los malajim, estamos hablando correctamente, como dijo la hermana Grace, como dijo la hermana Niurka, de que la palabra ángel quiere decir mensajero. Mire usted, cuando uno estudia los ángeles bíblicamente, uno se asombra de cómo la Biblia trata a los ángeles con una sencillez, pues, o sea, trata el tema de los ángeles con una naturalidad, con una sencillez que uno queda asombrado. ¿Por qué se asombra uno? Porque en la cultura religiosa, católica, evangélica y secular, han tratado a los ángeles, el tema de los ángeles, como si fuera la última Coca-Cola del desierto, como si fuera un Superman o algo muy grande. Pero la Biblia, la misma Tanakh, mira a los ángeles como lo que realmente son, mensajeros. Son mensajeros que viven en un mundo diferente al del Eterno y un mundo diferente al nuestro. Ojo con eso. El hecho de que los ángeles vivan en un mundo diferente al nuestro no quiere decir de que lo que no es este mundo material o natural nuestro, ya lo demás tiene que ser divino. No, de ninguna manera. Hay muchas creaciones, hay muchos sistemas, hay muchos mundos, hay muchas dimensiones espirituales. Pero encima de todas esas dimensiones, mundos y situaciones que hay en el mundo espiritual, está la divinidad, o sea, el Eterno. Entonces, en conclusión,
el único divino es el Eterno. El único divino, humanamente hablando, es Yeshua. Porque Pablo lo dijo. En él, hermana Niurka, hermano Freddy, ese texto que dice, en él, o sea, hablando de Yeshua, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Vamos a buscar ese texto, son tan amables, hermana Niurka, hermano Freddy, o otro hermano que lo pueda conseguir. Pero ese texto, hermano, es tenaz, tenaz. ¿Sí, hermana Niurka? Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Ese texto, hermano, subráyelo, escríbalo, póngalo en la nevera, en un lugar público, donde usted lo vea siempre, para que nunca se le olvide que ese texto es vital. 2:9 dice, hablando de Yeshua, dice, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. En Reina Valera y en otras versiones dice toda la plenitud de la divinidad o de la deidad. ¿Ok? Toda la plenitud de la deidad. Ahora, si leemos el verso 8, ahí donde vamos a mirar lo que yo hablaba hace un rato acerca del concepto judío del Mesías y del concepto cristiano del Mesías. Verso 8 dice, mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías huecas, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Porque en él, ¿en quién? En Yeshua, vive corporalmente o habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Por eso es que hay otro texto, un contexto de este texto que dice, se me fue, porque en él habita corporalmente toda la naturaleza, el texto que yo dije ahora, donde habla de reconciliar consigo mismo el mundo, que también habla de que en Yeshua estaba el Eterno, el Espíritu del Eterno estaba en ese cuerpo de ese ser humano que llamaban Yeshua, estaba dentro de él corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿ok? Reconciliando consigo mismo al mundo. O sea, el ministerio de la reconciliación. ¿Ibas a decir algo más, hermana Niurka? No, perdón. Ok. Muy bien. Ahora, aquí sigue, hermanos, un tema o un punto que esto se llama Simsum. 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 Yo lo voy a escribir y se lo voy a mostrar. Porque esta palabra es espectacular. Se lo voy a escribir en hebreo. Mire la palabra. Simsum. Simsum.
Claro que tiene una T metida, pero es complicado pronunciar la T, pero sin zoom. Bueno. Esta letra, hermano, esta palabra, está hablando acerca de ese acto portentoso que el Eterno hizo de reducirse a sí mismo y crear un espacio dentro de sí mismo, y en ese espacio fue donde él creó el universo, todo el universo. O sea, este universo, hermano, es muy grande, usted sabe que es muy grande. Nosotros formamos parte, este planeta Tierra donde nosotros estamos viviendo, forma parte de un sistema solar compuesto por varios planetas que giran alrededor del Sol, que no pasan de 15 planetas que giran alrededor del Sol. Pero fuera de este sistema solar hay miles y millones de otros sistemas solares más grandes, más extensos. O sea que allá en el universo hay millones de otros soles también, hay muchos soles. Entonces, usted se imagina lo grande que es el universo. Y si el universo es tan grande, ¿cuán más grande puede ser el mismo Eterno que él dentro de su propia naturaleza, dentro de sí mismo? Él creó un vacío, un espacio dentro de sí mismo, y en ese espacio fue donde creó el universo, porque el universo no es eterno, el universo fue creado. Y el universo fue creado por una esencia, por un poder que sí es eterno, que es el eterno, que es Yahweh, que es Hashem. Bendito sea su nombre por siempre, hermano. O sea, humanamente uno imaginarse semejante grandeza, semejante ser tan grande, tan sublime, y que el siendo tan grande se fije en nosotros que somos polvo cósmico, somos partículas de polvo en comparación a semejante tamaño que es él, y que él nos ha llamado, que él incline sus oídos para oírnos, que él nos guarda, que él nos tiene en cuenta. Hermano bendito, yo sinceramente hay cosas del Eterno que yo no entiendo, que cómo es posible semejante grandeza, semejante ser, lo tenga uno en cuenta, se acuerde de uno. Por eso es que David dijo, ¿qué es el hombre para que lo visites? Y el Hijo de Hombre para que tengas de él memoria, hermanos. Y bien malos que somos. ¿Ah? Mas sin embargo él, como vimos en la clase del sábado, en la Parachá, Yahweh, Yahweh, grande, que guarda la misericordia y el derecho por tercera y cuarta generación, que perdona, que levanta el polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Eso es, o esa es, ese ser, esa esencia es la divinidad. Todo lo que sale de fuera de él es creación, porque los mismos ángeles fueron creados. Por eso los ángeles no pueden, sobre ellos no puede haber divinidad o título de divinidad, porque ellos fueron creados. La tierra, el universo, todo fue creado. Nosotros somos creación de él, hechura suya. El único ser sobre quien recae esa expresión divinidad o divino es sobre Yeshua o sobre el Eterno. Entonces yo espero que ahora sí estemos entendiendo qué realmente había dentro de ese cuerpo que la gente conoció cuando estuvo aquí en la tierra, Yeshua. Dentro de él estaba la divinidad. Hermana Niurka. Una pregunta.
Entonces el término sin zoom, quiere decir como apocarse, reducirse, empequeñecerse, Correcto. Es el acto que el Eterno reducción. hizo de crear un espacio dentro de sí mismo para en ese espacio, en ese vacío, crear el universo. Eso se llama Simpson. Gracias. Ok, vamos a mirar un texto que puso la hermana, 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, 18. Ok, dice, y todo esto proviene de Yahweh, quien nos reconcilió consigo mismo a través del Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. Y mire cómo lo ratifica, verso 19. Esto es, que Yahweh estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve ese texto, hermanos? El verso 18. Y todo esto proviene de Yahweh, quien nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Yahweh estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, ¿sabe qué se me vino a la mente cuando estaba leyendo este texto? Esa gente que se atrevió a faltarle al respeto al Mesías, a Yeshua, los que lo trataban mal, los que le dijeron bastardo. Hermano, usted sabe lo que es, a quién le estaban diciendo. O sea, si tenemos en cuenta este texto, que dentro de ese cuerpo, porque esto también es un simsum, una reducción, o sea, que el Eterno, no sabemos cómo algo tan grande ser capaz de estar también presente dentro de un cuerpo humano, que era el cuerpo del Mesías, puro y santo. Por eso es que Yeshua no podía cometer pecado, pues él nunca cometió un pecado. ¿Por qué? Porque era un cuerpo, era una persona inmaculada completamente, exento de toda pecaminosidad. ¿Ok? Y dentro de ese cuerpo estaba la divinidad. Eso es lo que estamos leyendo acá. Yahweh mismo estaba en el Mesías reconciliando consigo mismo al mundo. ¿Ok? Por eso es que usted no le dé miedo de decirle al que sea, Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua. Punto. Ahí no hay nada que discutir. No le dé miedo. Si usted de pronto era de mentalidad trinitaria o trinitario, yo espero que usted ya haya entendido a través de todos estos estudios y todos estos textos y muchos otros estudios que faltan por dar, donde se ratifica la divinidad de Yeshua. Pero hermanos, eso es indiscutible, como dice Pablo allá en Timoteo. Indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, Yahweh fue manifestado en carne. Así de sencillo. ¿Que nos es difícil asimilarlo? Tal vez. Para mí no es difícil y yo lo creo. ¿Que es difícil entenderlo a veces? Yo sé que es difícil porque hay otros textos que como que te ponen a patinar, que porque Jesús habla del Padre, que porque cuando estaba en la cruz, en el madero, perdón, él dijo, Padre mío, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? O sea, todo eso tiene una explicación, porque eso estaba profetizado ya, esa expresión, Elí, Elí, lama sabactani.
Y ya sabemos qué significa eso y por qué él dijo esas palabras. Y más que todo hay que ir al texto hebreo para entenderlo mejor, porque las traducciones no son muy confiables. Amén. Muy bien. Entonces, estamos en un simsum. Mire, voy a leer un comentario, un midrash que hizo un rabino que al mismo tiempo también era médico, era científico. Él dijo, así que Yahweh en la forma de hombre es lo que se diría el Dios visto. Mire este concepto de un científico judío y rabino al mismo tiempo. Así que Yahweh es la forma de hombre que se le dice el Dios visto, quien está siendo un puente sobre la brecha entre la divinidad y la humanidad por el bien de la humanidad. Esta increíble adaptación puede hacerse únicamente por medio de un simsum, o sea, Yahweh reduciéndose a sí mismo a una dimensión humana. El pensamiento de que Yahweh puede llevar a cabo tal adaptación se aprende de la frase y Yahweh descendió, porque es que eso ya pasó en tiempos pasados. Por ejemplo, esto de y Yahweh descendió, eso está en Génesis 11:5, y también cuando el mismo Yahweh fue a visitar a Abraham. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo en su caboda, en su gloria, no. Tomó forma humana. Pero Abraham lo distinguió. Porque, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Cuando una persona tiene el Ruach en su corazón, porque la misma palabra dice que el Ruach es el que nos revela, el que nos instruye, el que nos enseña y nos lleva a toda verdad, el mismo Ruach. Yo no creo que el mismo Ruach lleve a una persona a creer que hay dos, que hay tres y a doctrinas equivocadas. Yo no creo eso, hermanos. Eso sería un error. Eso no tiene cabeza, no tiene cola de que el mismo Ruach, una persona diga, yo tengo el espíritu, yo tengo el Ruach, y que esa persona emita conceptos equivocados. En especial conceptos equivocados, en especial en cuanto a la divinidad. Entonces yo digo, no, ¿cómo el Eterno mismo se va a contradecir a sí mismo? No se puede, hermanos, ¿cómo es posible? O sea, no. De pronto nosotros sí lo hacemos. Humanamente nos equivocamos y nos contradecimos a nosotros mismos. Y a veces nos volvemos como niños, porque hay niños que le está doliendo el estómago en el ombligo y la mamá le pregunta o el médico le pregunta, niño, fulano de tal, ¿dónde le duele? Aquí, aquí. Y él señala el ojo, siendo que el dolor lo tienes en el ombligo, pero él señala el ojo. O sea, nosotros los seres humanos estamos supuestos a equivocarnos porque somos humanos y tenemos mucha confusión en nuestra mente. A veces los nervios, el miedo nos hace confundirnos y emitir conceptos equivocados como eso, el de tocar el ojo, siendo que el dolor está en el ombligo. Muchas veces hay gente, personas ya adultas, que a nivel doctrinal cometen ese error. Pero cuando una persona tiene el Ruach, el espíritu en su corazón, en su cuerpo, como un río de agua viva, hermanos, yo no creo que esa persona vaya a emitir juicios o conceptos equivocados y mucho más acerca de la divinidad. Yo no creo.
Por eso cuando yo veo a Pedro que se pone en pie allá en esa primer convención de pastores, de rabinos, en el libro de Hechos, que él dice, ¿cómo vamos a obligar a estas personas recién convertidos a que guarden cosas que nosotros ni nuestros padres han sido capaces de guardar? Y no está hablando de la Torá, sino los rudimentos de la Torá, o sea, la halajá, los mandamientos de hombres. Y lo dijo Pedro en un tiempo apostólico, lleno del Ruach HaKodesh, y él dijo algo muy claro. Ni nosotros ni nuestros padres fueron capaces de guardar. O sea, la halajá. ¿De qué estamos hablando? ¿O de qué hablaba Pedro? De si prender el switch en Shabbat, o de prender un fogón en Shabbat, bueno, un fogón de electricidad, cosas así, que hoy en día los volvieron mandamientos, y que el que no los guarda lo mandan para los infiernos, se pierde, supuestamente. No, eso es halajá. ¿Ok? Entonces, aunque la mayoría de las fuentes judías prefieren hablar del hombre que fue transformado en ángel, existen lugares en los que se habla acerca de Yahweh en forma de ángel, lo que teológicamente se llama una teofanía. Una teofanía. ¿Por qué habla de hombres transformados en ángel? Porque hablan de Enoc, porque hay una corriente judía que enseña que Enoc fue transformado en un ángel, que Elías también fue transformado en un ángel, que Moche también fue transformado en un ángel. Porque usted tiene que tener eso claro. Hay 3 personas claramente y explícitamente, empezando por Enoc y Elías, que no vieron muerte, o sea, que no murieron, porque de ahí sale una pregunta con juego de palabras. Yo alguna vez se las hice a ustedes, se las voy a decir otra vez. ¿Quiénes murieron y no nacieron y quiénes nacieron y no murieron? ¿Quiénes murieron y no nacieron? ¿Y quiénes nacieron y no murieron? Las personas que nacieron y no murieron fueron Enoc y Elías. Ellos nacieron normalmente de mujer, pero no murieron. Enoc fue traspuesto y Elías también se los llevaron de una. ¿Y quiénes murieron y no nacieron? Adán y Eva. Ellos no nacieron, ellos fueron creados. ¿Ok? Porque Adán y Eva no nacieron de mujer, sino que fueron creados. Pero bueno, entonces, cuando hablamos ya de Moche, ya habría que ir a otros escritos que no quedaron en el canon del Antiguo Testamento, pero Moche está vivo. ¿Por qué sabemos que Moche está vivo? Porque él apareció en el monte de la transfiguración. Hace 2000 años apareció ahí al lado de Yeshua, Enoc y Elías. Perdón, Moche y Elías. Ellos 2 aparecieron ahí. Que Pedro los distinguió. No sabemos cómo hizo Pedro para saber quiénes eran. Porque Pedro, ellos habían muerto hace cientos de años, hermanos. Mas, sin embargo, Pedro lúcidamente le dijo a Yeshua, maestro, ¿quieres que preparemos 3 chozas? O sea, 3 cabañas, una para usted, una para Moche y otro para Elías. Y uno dice, bueno, ¿y este Pedro de dónde sacó? ¿Cómo sabía quiénes eran? ¿Cómo se llamaba cada cual? Tal vez Yeshua los oyó escuchar hablar y vio que Yeshua le decía al uno, Moche, tal cosa, o Elías, tal otra. ¿Ok? De pronto. Pero el caso es que eso es lo que dice el texto. Bendito sea su nombre. Amén. Ahora,
Hay una liturgia judía que, aunque parezca extraordinario, Yeshua aparece como la reducción del divino Yahweh, el cual es completamente deificado. O sea, este es un tema, hermanos, la divinidad de Yeshua es un tema de mucha controversia, especialmente en el mundo judío. La mayoría del judaísmo ortodoxo no cree en un Mesías divino. Por eso, este estudio yo empecé a darlo hace meses, precisamente inquieto porque yo he sabido de algunos conocidos hermanos que estaban en raíces hebreas, que yo mismo llegué a enseñarles inclusive, y que hoy en día negaron al Mesías y se fueron al judaísmo, negando al Mesías. O sea, no creen ni leen el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Entonces, yo me sentí mal. Cuando yo supe eso de esas personas, yo me sentí mal. Y yo me eché hasta la culpa. Porque siempre que pasa algo, el enemigo trata de echarle la culpa a uno. Y eso hay que tener cuidado con eso. Porque a veces una familia pierde un hijo y los padres son echando en la culpa a sí mismos. A veces una pareja se separa, un matrimonio se separa y el que se queda se echa la culpa. Y empieza a mirar, no, es que yo fallé en esto, me pasó aquí, me pasó allá. Y eso me estaba pasando a mí con esto. Yo ya lo último, yo me estaba echando la culpa. Entonces yo me puse a estudiar la palabra y yo dije, no, espérate a ver. Porque uno piensa y uno dice, pero ¿en qué fallé yo? ¿Qué enseñé mal que no entendieron para que ellos dieran un paso de esos tan fatal? ¿Qué falló? ¿Qué pasó? ¿Ok? Entonces, si eso fuera así, hermanos, imagine usted toda esta humanidad perdida en delitos y pecados, y qué tal el Eterno echando la culpa al mismo, que porque vea, se perdió esta gente que yo creé. O el mismo Yeshua, que cuando estaba en el Sanedrín o ante Pilato lo dejaron solo. Todos los seguidores, esos miles que lo seguían, ¿dónde están? ¿Quién sacó la cara por él? ¿Quién trató de alzar la voz para defenderlo? Nadie. ¿Qué pensaría Jesús allá adentro en sus pensamientos? No, pues, no hice nada, ¿eh? Tanta gente que me seguía y aquí no hay nadie que saque la cara por mí, quien me apoye, quien diga algo por mí, nadie, porque no apareció nadie. Pero hermanos, de verdad, a veces la culpa no es suya, no es mía, ni es del Eterno, no es del Eterno, sino los descuidos que las mismas personas tienen. Uno tiene que cuidar mucho la mente, los pensamientos. O sea, usted aquí en este momento, aquí habemos 20. Y claro, usted de pronto no está solo, pueden haber más personas al lado suyo, pero bueno. Usted en este momento, usted puede estar plenamente convencido de lo que yo estoy enseñando. Pero usted tiene que cuidar mucho sus pensamientos. Usted tiene que cuidar mucho sus actitudes, lo que hablamos ahora, actitud. Tiene que cuidar mucho su vida. ¿Por qué? Porque mañana, pasado mañana, una semana, en un mes, puede pasarle algo a usted. Usted puede ver algo, puede oír algo. Y si usted no tiene su mente organizada en este
sentido, en este tema de la divinidad, y se complementa un desajuste, un desacuerdo. Porque es que, hermanos, nosotros tenemos que separar las cosas humanas de la fe y de la doctrina. Porque usted y yo mañana o pasado mañana podemos tener un problema bien tenaz, un desacuerdo bien fuerte. Entonces, usted traslada, usted dice, no, ya no voy a volver a hablar con el hermano Loaiza. No, es que tuvimos una discusión, él me dijo esto, yo le dije aquí, bueno. Pero entonces usted, aunque esté en desacuerdo conmigo, aunque no me quiera volver a decir la palabra o no quiera saber nada de mí, hermano, usted conserve la doctrina, lo que dice la Torá. No arrastre un desacuerdo con sus convicciones y con su fe, que eso es lo que pasa mucho cuando mucha gente se aparta o se va hacia atrás, como los cangrejos, que mezclan las cosas. Usted no mezcle lo suyo, no mezcle su fe, no mezcle sus convicciones, no mezcle su creencia con asuntos humanos. Los asuntos humanos van y vienen. Van y vienen. Porque yo me acuerdo, hermano, a mí me dio una lesión una vez un matrimonio hace muchos años. Una pareja, estaban agarrados peleando, diciendo en cosas muy fuertes y haciendo en cosas muy fuertes también, muy malas, el uno contra el otro, y que uno humanamente, uno dice, no, esta gente, esta pareja no, con semejantes ofensas, con semejantes cosas que se han hecho, yo no creo que esta gente vuelva a juntarse, a reconciliarse. No, uno lo ve así, por lo que uno vio y por las expresiones que uno les oyó. Unos insultos, unas cosas fuertes, duras. Entonces uno, humanamente uno dice, hermano, hermana, no, pues entonces va a tocar separarse porque es que ustedes así no pueden, se van a matar. Aquí va a haber, se van de cajón ustedes dos. El uno puede matar al otro porque uno realmente, uno humanamente no le ve nada. Pero ¿qué pasa? A los 15, 20 días están otra vez cogiditos de la mano, están pico va y pico viene, están juntos otra vez y uno queda, oh, ¿qué pasó aquí? Yo pensaba que eso no iba a tener solución, pero mira, ¿te das cuenta? Entonces, lo mismo pasa hoy en día con todas estas cosas, de que uno tiene que trascender, uno tiene que mirar más allá de lo que ve, pero sí la recomendación, no mezclar la doctrina, no mezclar su fe con las cosas humanas. Dígame, ¿qué tal aquel ángel que fue a matar al niño de Moche o a Moche? En fin, fue un ángel, hermano, a caballo. Entonces, ¿qué tal que la esposa de Moche diga, no, yo no voy a creer en el Dios de mi esposo porque vea, el mismo Dios mandando un ángel para que lo mate? Entonces uno no puede mezclar esas cosas. Así un castigo, así una represión venga al mismo Yahweh, pero usted está dispuesto a soportar el castigo, pero usted no va a dejar de creer en Yahweh, en el Eterno. Si no entendemos, no dejar de creer que Él me está tratando recio, que viene una prueba y salgo de esa y viene otra y viene otra. La vida mía ha sido una vida de prueba, puede decir usted, pero usted sigue creyendo en Él. Usted sigue creyendo que Él es amor, que Él es misericordia, que Él es gracia y bondad. Así esté recio con usted. Pero es que muchas veces el Eterno es recio con uno porque uno se las busca.
Pero a veces uno no entiende eso. A veces no entendemos eso. Bendito su nombre. Bueno. Mire aquí dos preguntas. ¿Se encuentra registrado en algún lugar de la escritura hebrea una forma de Simsum en que Yahweh haya tomado la apariencia de un hombre? Sí. ¿Por qué habría Yahweh de reducirse a sí mismo a ser un Simsum para tomar la forma de hombre? El concepto del Simsum fue desarrollado por un rabino, Luria, quien dijo que Hachén, infinito en su esencia, para que los mundos, el mundo celestial y el mundo terrenal emergieran, primero redujo a sí mismo, se redujo a sí mismo en una forma menor. Los sabios continúan explicando que antes de la creación del mundo, la luz divina se contrajo para dar lugar a la creación del mundo. La luz divina se contrajo y eso se hizo fue a través de el Mesías, porque es que el Mesías es la luz. O sea, la luz divina se contrajo para crear a través de la luz el universo y todas las cosas, y esa luz manifestada es en forma del Mesías, de Yeshua. ¿Ok? Es necesario saber que antes de que la humanidad fuese creada, había una gran luz que lo llenaba todo y no había espacio vacante para nada más. Todo era luz, sin principio, sin fin. Sin embargo, cuando el Eterno decidió crear el mundo y manifestarse, Él lo hizo a través del Mesías, haciendo un simsum, o sea, una reducción de sí mismo, de su propia esencia. Mire usted, un ser tan grande y tan sublime en tamaño para nosotros, reducirse y estar dentro de una persona de 1,65, 1,70 de estatura. No sabemos qué estatura tenía Yeshua a sus 30 años, pero reducirse ahí, claro, no quiere decir de que él dejó el resto del universo. No, él al mismo tiempo que estaba en Machía, él estaba en el universo. Y Yeshua mismo lo dijo. Alguna ocasión lo dijo con unas palabras muy curiosas. ¿Cómo lo dijo? Él dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí me da risa cuando leo ese texto, hermanos, porque ese es un texto donde nos está hablando de la divinidad. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Humanamente lo correcto era que Jesús hubiera dicho para nosotros, el Hijo del Hombre que está aquí en medio de ustedes, que estoy aquí, pero él no lo dijo así, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero en el momento cuando dijo esas palabras, él estaba ahí con los discípulos. ¿Qué fue lo que dijo realmente él ahí? ¿O qué fue lo que nos mostró? Omnipresencia, que él está en todas partes. Amén. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Esto que sigue acá, pero ya no nos va a dar tiempo. Ya ustedes, cuando menos piensa, ustedes van a ver el marrano kosher ya entendido. Porque Filipenses, mire lo que dice Filipenses 2:7. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre.
O sea, está hablando de la divinidad despojándose de su, temporalmente de sí mismo, o sea, de su esencia, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. ¿Ok? Yo lo voy a dejar con este texto para que usted lo analice. Filipenses 2:7. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. ¿De qué está hablando ahí, hermano? De que alguien que estaba en otra esencia, en otra naturaleza, tomó esta forma, despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Está hablando de alguien que no es de este mundo. Alguien que pertenece a otra esfera dimensional o alguien o un ser que es divino. Divino, porque ahí no está hablando de un ángel, no. Está hablando de Yahweh. Bendito su nombre. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá. Esto está tenaz. Y vamos a darle gracias al Eterno por su bondad,